Y por tanto, la gran mayoría de psicópatas integrados están en la vida pública, en la vida social, y los más peligrosos no son los que están en la cárcel porque mataron, asesinaron o violaron. Los más peligrosos son los que dirigen empresas, sindicatos, ONGs, organizaciones religiosas, países enteros a los que llevan directamente a la ruina porque carecen de conciencia moral, nada les retiene, y mientras no les pillen, no les detengan, van a seguir haciendo lo mismo. Y más aún, van creando a su alrededor todo un régimen o clan o mandarinato que protege esa posición y garantiza su permanencia más allá de que otros psicópatas quieran arrebatarles el poder y puedan alcanzarlo. Por tanto, si estamos hablando de psicópatas, la distorsión en la que hay que intentar no caer es pensar que los psicópatas son criminales, son asesinos o son locos que hacen locuras. No, son personas altamente calculadoras, tan calculadoras que saben que lo de cometer crímenes no va bien en esta sociedad, crímenes sangrientos, y prefieren cometer los crímenes de guante blanco, los crímenes por los cuales nunca van a ir a la cárcel, que quedan impunes. Sí, porque son procesos de victimización, que tienen víctimas reales, pero que es difícil probar o acreditar y por tanto van a salirse generalmente con la suya. De ahí que el consejo más sabio que se ha podido emitir en materias de psicópatas siempre es el mismo. Si tienes un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Porque no hay nada que hacer con ellos, no hay cambio en ellos, no hay redención, no hay remisión, no hay arrepentimiento, no hay conciencia moral y por tanto tu futuro con un psicópata integrado es repetir tu pasado. El problema es la gran mayoría de ellos que pasan desapercibidos, que están en tu vida, están en tu barrio, están en tu familia y no sabes que lo son. Y aunque puedan producir la destrucción y la devastación de un promedio de 60 o 70 personas a lo largo de una vida, es un promedio bastante ajustado, no van a ser imputados por ningún crimen violento ni por ningún acto que les lleve a responsabilidades penales. Y hay forma, has dicho que la mayor parte de los psicópatas no son esos que están en las cárceles o aquellos que cometen crímenes atroces, sino que puede ser tu jefe, un compañero de trabajo. Son lo que denominamos psicópatas integrados o psicópatas de atar por casa o psicópatas domésticos. Es decir, son personas aparentemente normales porque su apariencia externa es igual que la de otros seres humanos, con una diferencia, y es que les falta algo fundamental en la especie humana, que es la empatía, la conciencia moral, las emociones, la capacidad de arrepentirse, de sentir miedo, de sentir ansiedad. Carecen de todo eso y por tanto son fríos, son calculadores. Muchas veces cuando los tienes delante tienes la sensación de que incluso cuando destruyen a sus víctimas no sienten que sea nada personal contra ellas, es simplemente que se cruzaban por allí, necesitaban tomar aquello o robar lo otro o aprovecharse de esta o aquella persona, pero no es nada personal contra esas personas. Es como el lobo que se come la oveja, no tiene nada contra la oveja, simplemente que está muy rica y se la va a merendar. Y no tienen cura, no tienen tratamiento y lo único que podemos hacer es defendernos, es estar un poco alerta. ¿Cómo puede uno identificar que alguien en su entorno es un psicópata? Es muy complicado porque si no los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Pero detectarlos a tiempo no es fácil, sobre todo a tiempo, porque detectarlos después de mucho tiempo, pues es algo que las víctimas al final no les queda más remedio, por sus obras los conocerás. Los psicópatas tienen una gran capacidad de distorsión de la realidad y de utilizar el relato por encima del dato, y manejan de manera formidable las armas de distracción masiva, que yo denomino así. La capacidad de marear la perdiz, de envolver a la víctima con palabrería, de darle la vuelta a los argumentos, de emborronarlo todo, de confundir. Embaucar, pero en el sentido de confusión. Al final la víctima no sabe de qué iba la conversación, por dónde venía, por dónde iba. Se encuentran arrastradas por un tumulto, una confusión, que es por supuesto deliberada, y que es característico y proverbial de los psicópatas, la capacidad de enredar, de confundir, de transformar una conversación en otra y de darle la vuelta a los argumentos para beneficiarse de ellos.
Y por tanto, esa gran locuacidad, ese gran desparpajo verbal que tienen, les ayuda a que la víctima se mantenga en el tiempo en un estado de confusión, en un estado de alta disonancia cognitiva, es la palabra, por el cual la víctima nunca sabe del todo seguro exactamente a qué tiene que atenerse, si es un psicópata, si no lo es, si es narcisista, psicópata, medio pensionista, como digo yo. En definitiva, que esa capacidad de darle la vuelta a todo y de envolver con palabrería, que yo denomino una verdadera capacidad de hipnosis que tienen los psicópatas, porque hacen entrar a las víctimas en un verdadero trance, en una situación que es un verdadero estado alterado de conciencia, en el cual ya no ven la realidad directamente, sino filtrada a través de ese encantamiento, ese hechizo, y que lleva a que las víctimas rara vez se dan cuenta de lo que pasa hasta que es demasiado tarde. Entonces siempre hablamos de víctimas de los psicópatas en alto grado de descomposición o destrucción. No hay personas que están al principio, muy rara vez. Casi siempre asistimos a décadas, muchos años de destrucción sin igual, que lleva a pensar lo que yo digo tantas veces, que las víctimas de estos personajes son las víctimas más abandonadas del universo, porque no hay nada parecido al paso de un psicópata por tu vida. Es el símil que yo he puesto en mis libros, el paso del huracán de fuerza 5. Algo que es inconmensurable, inenarrable. Si has estado por las tierras del Caribe, yo voy mucho por allí, este tipo de huracanes que son de máxima intensidad no dejan nada. Cuando pasa un huracán de fuerza 5 no queda nada en pie, ninguna casa, ningún árbol, ningún coche, no queda nada, queda todo devastado y arrasado. Y esa es la expresión que me ha servido a mí para explicar, si quieres, al público no inmediatamente afectado por psicópatas, de qué estamos hablando cuando hablamos del amor cero, cuando hablamos de las familias cero. Es decir, hay psicópatas en las relaciones de pareja, hay psicópatas en las familias, hay psicópatas en el trabajo, lo cual yo ya llevo describiendo muchas décadas, porque en el ámbito del mobbing laboral casi siempre detrás del instigador hay un individuo bien narcisista o bien psicópata integrado que busca eliminar a alguien que por alguna razón le estorba, le hace sombra, le obstaculiza el acceso al poder, porque el psicópata lo que quiere es cuanto antes y lo más rápidamente posible acceder al poder, y al poder supremo.